todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar. ¡Con Viva Tijuana! La familia es la fuente del amor, de los valores y de la fe. Con Viva Tijuana, un programa que te ayudará a vivir las virtudes humanas, sociales y religiosas, al rescate de la familia. Con Viva Tijuana, al rescate de los valores. Con los profesores Juan y Marta de la Fuente, directores del Colegio Juan Bosco de Tijuana. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. De San Juan Bautista, este gran precursor de Jesús, este niño que desde el vientre de su madre ya era bendecido. Su nacimiento fue anunciado por el profeta Malaquías y pues llegó un día en que era el tiempo de su nacimiento, a pesar de que Isabel era una mujer que tenía muchos años casada y no había podido tener hijos. Nació San Juan Bautista con una misión muy importante de ser el precursor de Jesús. Él tuvo la bendición de bautizar a Jesús, de anunciar su camino. Él se dedicó mucho tiempo a la oración y a la meditación. Vivía en el desierto, estaba haciendo penitencia, muy contento, muy entusiasta. Y entonces llegó el momento, se puso a bautizar, se puso a predicar y llegó el día en que le tocó bautizar a Jesús. Así que hoy es una gran celebración de la iglesia porque es un personaje lleno de carisma. Vamos a pedirle a Dios que nos enseñe cuál es nuestro camino, cuál es nuestra misión y que la hagamos con ese entusiasmo, con ese cariño, con ese gusto con el que la hizo San Juan Bautista. Y fíjate, Juanito, buenos días, que en días pasados inició el verano, así que ya estamos en verano. ¿Cómo ves? Por eso amaneció el clima, ni calor ni frío. Ajá. Estaba tibio. Sí. Y yo me sentí muy a gusto. Qué bueno, Juanito, qué bueno. No había un sol que brillara pero no había lluvia, estaba el clima muy interesante. Ajá. A ver, Juanito. Repito lo que te dije, Creo señor. que sí, porque el micrófono no estaba funcionando. Me decías que ya estamos en verano. Ajá. Y te decía yo que con razón sentí el clima ni frío ni caliente. Ajá. Lo sentía yo tibio. Oh. No había sol que me quemara, pero tampoco había lluvia que me mojara. Muy bien. Ahí la llevo. Gracias a la naturaleza. ¿Quién es la naturaleza? Son las indicaciones que Dios le dio al mundo para que camine, para que progrese. Y además, me decías que es Día de los Juanes. De San Juan Bautista, sí. Fíjate cómo hoy le preguntamos a alguien, oye, ¿cuándo es tu santo? Pues ni saben. Ya se perdió la idea de cuándo es el día de mi santo. Ajá. Tienen presente cuándo es el día del cumpleaños. Qué bueno. Ajá. La mayoría, porque algunos ni eso se aprenden. Pero de todos modos, ya se perdió el día del santo. Hoy es San Juan. Arriba los Juanes. Antes les decían a los soldados mexicanos los Juanes. Ajá. ¿Y a las mujeres, señora? ¿Adelitas? Las Adelitas. Ajá. Porque siempre andaban detrás de su Juan. Ajá. Ahora las cosas se cambian y las Adelitas ahí andan y los hombres atrás de las Adelitas. Ándale, se invirtieron los papeles. ¿Verdad que sí? Pero como sea, es Día de los Juanes. Felicidades a todos los tocayos que se llaman Juanes. Nada más que tú te celebras el día de San Juan Bosco, ¿no? Sí, pero me acuerdo mucho Ajá. que San Juan Bosco, en el internado que tenía, bueno, tuvo uno primero, luego ya eran como 10, Ajá. que eran más bien muchachitos que no tenían papá, era gente pobre. Uh-huh. Entonces, pues sí tenían su mamá, pero como eran jóvenes que iban de los pueblitos
cercanos a Turín se iban para Turín porque el campo no les producía. Y entonces en Turín, la ciudad grande, la que está al extremo de Italia, ya en frontera con Francia, muy parecido a Tijuana, en la esquina, en el punto oeste, hasta arriba. Así es. Así está la ciudad de Turín, que es una ciudad muy noble, ¿eh? Si alguno va a Europa, vaya a visitarla, es preciosa, es muy noble. Bueno, pues ahí tienen ustedes que San Juan Bosco, que siempre andaba con que la sonrisa, la humildad, los valores, etcétera. Y le decían San Juan Bosco, no San Juan Bosco, Don Bosco. ¿Cómo es posible que usted predica la humildad y sin embargo se anda festejando todos los días Juanes? Que si Juan Evangelista y lo festejan, que si Juan Bautista y lo festejan, que si Juan quién sabe qué y lo festejan, y él se dejaba felicitar todos los Juanes. Cuando había Juanes. Pues qué bien. Y les dice, miren, les voy a decir algo. Lo que pasa es que yo quiero despertar en los jóvenes la gratitud, que volteen a ver la cara para decir gracias, Señor, cuando vean que es día de San Juan. Y por eso, pues a mí me encanta que me feliciten, que estén contentos todos, que se celebren, pero sobre todo atrás de eso, que se festeje la gratitud. Buena idea, ¿no? Claro. Entonces mándanme pasteles y mándenme muchas cosas para que celebre yo también el día de Juan, aunque yo me lo celebro efectivamente el día de Juan Bosco, San Juan Bosco. Muy bien, Juanito, te vamos a hacer tu pastel. ¿De veras? Claro que sí. Bueno, entonces quiero comentar lo siguiente. ¿Qué venimos a hacer cada 8 días a este programa? Cada 8 días. Ya hemos pasado por muchos días oscuros, con lluvias, con frío. Nos han cambiado el programa y nos lo han puesto al mediodía. Y ahí venimos con el tráfico y todo a las 2 de la tarde, ¿te acuerdas? Sí, cómo no. Qué incómodo era eso. Sí. Pero nosotros pues decíamos a lo que nos diga el jefe. Después nos lo pusieron a las 10 de la noche, señora. A las 10 de la noche. Ese era un tormento. Acuérdate un día que se nos quedó el carro, todo oscuro y no sabíamos ni qué hacer. ¿A quién recurrir? Ajá. Y nos hicieron favor aquí de ayudarnos. Que volver a hablar aquí al convento y decir, ¿no saben ustedes de algún mecánico? Sí. Y nos recomendaron un mecánico que, por cierto, le falta un bracito. Ajá. Entonces ese señor de buena onda se levantó a las 10, 11 de la noche y nos encontró ahí botados. No se echó para atrás, lluvia, frío, Así noche. es. Y luego la 3 de octubre, señora, que en aquellos tiempos era peligrosa. Estaba muy oscuro, sí. Ahorita ya no, ahorita ya es una maravilla la 3 de octubre. Así es. Pero aquellos tiempos estaban peligrosones y sin embargo vino este buen hombre y nos sacó del apuro. ¿Dónde está? No sé, pero le mando un saludo de agradecimiento porque ya aprendí después de tantas felicitaciones a los Juanes que hay que saber decir gracias. Pues gracias, Señor. Ojalá que un día lo encontremos otra vez para seguirle diciendo gracias. Gracias, porque fue un samaritano para nosotros, ¿verdad, Juanito? Pues mira, yo te quería platicar algo antes de todo. A ver. Ahí tienes que leí aquí en el periódico Frontera del día de hoy. Ajá. Que el Señor se atufó, o sea, el Dios, el Señor Creador, se atufó, o sea, se puso así como triste. Y le dice el Espíritu, Señor, ¿qué te pasa? Y entonces el Señor dice, mira, los hombres
ya no ven el amanecer, ya no se maravillan con el crepúsculo, ya no se maravillan de la belleza del arco iris. Ajá. Mira, dice, la majestad de las montañas, los misterios de los bosques, la infinita variedad del mar. Ya no se admiran por ver el plumaje de las aves, la belleza de las anémonas. ¿Qué es eso, señora? Las anémonas no son unas plantitas que crecen en el fondo del mar y se abren y se cierran al estímulo de algo. Así es. Creo que sí. Dice, tampoco ven la variedad, la belleza del quetzal. Y le pregunta a Adán, ¿por qué los hombres no miran? Digo, Dios le preguntó a Adán, Ajá. ¿por qué los hombres no miran? ¿Por qué no se maravillan ¿Por qué no se asombran? ¿Por qué no de se... la grandeza de la creación? Señor, respondió Adán con tristeza, es que están viendo la Copa del Mundo. ¡Oh! Estaban viendo el mundial. Están viendo todos el mundial. ¿Qué van a andar pensando del bosque y de las montañas y del mar y de lo que sea? Para nada. Vaya. Te voy a decir algo y lo confieso en público. ¿Qué pasó? La verdad, yo no tenía muchas ganas de que México le ganara a Corea del Sur. ¿Por qué? Digo, México no, pues el equipo, ¿verdad? El representante, ajá, el equipo representante yo de no México. tenía muchas ganas. Ajá. Porque así como nos portamos en Rusia cuando ganó Alemania, o así se portaron ellos, yo no, se portaron tan mal, hicieron tantas tonterías, muchos que fueron a Rusia, con la bandera alemana, con algunas cosas de Rusia misma. Aquí mismo en Tijuana, Juanito, en la glorieta de Cuauhtémoc también. Pero bien, pues sí, muy mal hecho, muy mal hecho. Pues Ajá. entonces yo decía, no hombre, si volvemos a ganar, ¿ahora qué van a hacer? ¿Qué van a destruir? No se vale. Si aquellos que fueron a Rusia se supone que eran gente con un poquito de dinero, Sí. o mucho, no sé, riquillos, porque pues para ir allá se requieren centavos, señora. Así es. Ahora los que están aquí, o los que están en cualquier lugar de la República Mexicana, ¿qué va a pasar? Y entonces me entristecía yo pensando, oye, prefiero no ganar. ¿Por qué? Porque quién sabe qué desórdenes La nos reacción esperan. las Las social. reacciones de nuestro pueblo. Sí. Entonces, pues tuve miedo. Mucho me acuerdo de que los romanos, cuando los emperadores veían que el pueblo andaba medio alborotado, luego decían, panes et circenses, vamos a darles comida, tortas, tacos, comida, bebida y juegos, porque si les das muchos juegos y mucha comida, pues van a estar tranquilos. Entonces esa frase de panes et circenses, ¿qué quiere decir? Dales de comer y dales de beber y vas a ver. Y juegos, pero ¿cómo eran los juegos? Eran juegos terribles porque eran juegos a matarse, juegos a la lucha, juegos a pelear y ponían a pelear un oso contra un león y ponían, no hombre, no, era, pues, basta ver las películas y nos damos cuenta qué clase de diversiones tenían esas gentes, muy salvajes, a tal grado que el emperador Nerón iluminó algunos jardines, algunas fiestas, prendiéndoles fuego
a algunos cristianos colgados en los postes. Como que dices tú, fíjate nada más, ¿a dónde ha llegado la salvajada de la gente? ¿Que eso sea una diversión? Bueno, pues ahorita estamos volviendo nuevamente para atrás y empezando a gritar la palabra democracia, democracia. Y la democracia es una forma de gobierno. ¿Te acuerdas que hay otra forma de gobierno que se llama la autocracia? Ajá. La autocracia es cuando un señor manda y los demás cállense la boca. Es decir, es emperador, o es un rey, o es un ¿qué? Pues tal vez un tirano. Son tiranos. Ajá. Y lo que él diga y los demás a callar. Ujú. Un cacique. Ajá. Otro es anarquía. Anarquía es un estilo de gobierno que los franceses le llamaban laissez-faire. Déjalos hacer. Y entonces destruían y corrían por las calles y se volvía eso Un desorden. un desorden completo. Ajá. Anarquía. Y había otro que se llamaba la aristocracia, donde los mejores aristos, es lo mejor, aristocracia, son los que mandan. Bueno, ¿y mejores en qué? Ándale, habría que ver. Había que ver, Ajá. pero como sea, eran gentes con ropa muy fina, muy elegantes, a lo mejor no sabían ni leer ni escribir. ¿Te acuerdas la frase de un rey que decía que él no firma porque él es el rey y ponía yo y ya? En fin, han pasado muchos sistemas de gobierno. La aristocracia, la autocracia, la democracia, la anarquía. Y finalmente decimos, bueno, ¿cuál es el mejor? Yo te voy a decir algo. Ajá. El mejor es lo que necesita ese pueblo. Hay un pueblo que necesita que llegue un caudillo y que diga yo aquí quemando y los demás cállense la boca. Pues eso a lo mejor es necesario en determinadas épocas de la historia de un pueblo. Acuérdate que México estaba hecho una bola espantosa. Estaban los liberales peleándose con los conservadores y los conservadores queriendo traer a los franceses desde Europa para que nos pusieran en paz. Y entonces pidieron que viniera un joven emperador. Y en cambio aquí en el ambiente había el montón de gentes liberales encabezados por un gran presidente de aquel tiempo, un tal Benito Juárez. Y entonces él volteó su cara a Estados Unidos para que los americanos nos apoyaran, pues no a nosotros, al partido de él. Y así seguía la lucha. Y venía un presidente y lo bajaba de la silla porque le daba un golpe de estado, otro por ahí. Y era una anarquía realmente. Así que lo que parecía que era una aristocracia, o quién sabe, que se convirtió en anarquía, hasta que vino un hombre llamado don Porfirio Díaz y metió en cintura a todo mundo. A lo mejor se le pasó la mano a veces, a lo mejor se convirtió luego esa dictadura, se convirtió en aristocracia, porque obviamente que él no era ningún diosito, él se hacía viejo, él se iba a morir, entonces se rodeó de gentes que eran los Limantur, así eran sus apellidos de algunos de ellos, porque eran la aristocracia. Ellos empezaron a aprovecharse de la situación, y ahí es donde otra vez vino el desorden, porque se levantaron en armas
y empezaron a querer ser los jefes, y vino un Carranza y el primer Victoriano Huerta que les pidió a los americanos que lo ayudaran a tumbar a Madero, y lo tumba y lo mata. Y entonces no le gusta a Carranza y entonces se deja venir contra él, y Pancho Villa se deja venir también. Y así vieron, empezó otra vez la revolución. Hasta la palabra dice revolución. Me imagino una licuadora dando vueltas a duro y duro y duro. ¿Qué persigue esa gente? ¿Qué va a pasar al final después de esa revolución? Si es revolufia, la revolución. Aleluya, aleluya, cada quien con la suya y colorín colorado. Pues esas formas de gobierno son según cada pueblo. ¿Cuál es la mejor forma de gobierno? La que necesita el pueblo. ¿Cuándo? En determinado momento. ¿Para siempre? No, en determinado momento. En determinada época de su historia, según las necesidades del pueblo. Pero cuando creemos que la democracia, espérate tantito, la democracia es que se haga lo que quiera la voluntad de los muchos, de la mayoría. Uh-huh. Y si la mayoría es culta, pues fíjate que por ahí va a ser lo que se va a hacer. Uh-huh. Oye, y si la mayoría es salvaje, pues entonces prepárate, señora, persínate y aguantar a la mayoría que es salvaje. La democracia. Si tú tienes un pueblo ignorante, un pueblo pobre en su mayoría, en ese momento, ¿qué es la democracia? Pues la democracia es lo que quiera esa mayoría. Pues fíjate qué terrible. Pero si es un pueblo, una nación, tipo los del norte, de por allá del norte de Europa. Del norte de Europa. Sí, los finlandeses, los suecos. Finlandia. Ajá, Suecia, Dinamarca, todos esos. Ajá. Donde la mayoría es técnico, es científico, es pensante. No, pues las cosas van caminando. Uh-huh. Y fíjate cómo hay lugares en donde tuvieron que poner dictaduras para sacar al pueblo adelante. Ahí tienes los pueblos de Asia. Uh-huh. ¿Por qué hay pueblos como Singapur? Uh-huh. Y esos pueblos que se han levantado, pero necesitaban que alguien los metiera en orden. Así es. Y ahora es una maravilla de nación. Japón, Juanito, ¿cómo se levantó después de la guerra? Alemania mismo. Ajá. Cómo se han levantado, pero fíjate que en Alemania sabían organizarse. Sí. Sabían estar unidos. Sabían tener un por qué luchar. Y se levantan. Pero la gente tiene filosofía en la cabeza, uh-huh. Filosofía en el corazón. Por eso hemos hablado, dicho y seguiremos diciendo que efectivamente qué maravilla puede ser la reforma educativa, porque de ahí viene todo lo que tenemos, uh-huh. La educación, uh-huh. A educarnos, a enseñarnos. ¿Qué cosa? Mucha matemática, mucha aritmética, mucho español y también inglés. Uh-huh. En fin, reforma educativa. Pero para eso necesitamos que haya maestros preparados, no solamente en que sepan las cosas. ¿Cuánta gente sabe hablar inglés? Pues muchas. ¿Pero a poco eso saben enseñar el inglés? No necesariamente. No necesariamente. No hay método para enseñarles. ¿Por qué? Porque ellos no son metódicos. Así es. Hay que ser observadores. Hay que ver cómo aprende un niño chiquito el idioma. Empieza balbuceando.
El abuelito se llama tata, la mamá se llama ma, el papá pa, y ahí se la llevan, Ajá. poquito a poco, Ajá. hasta que de tanto oír a sus papás, van aprendiendo, y luego ya aprenden a leer, y luego ya aprenden a escribir. Pero como sea, ¿de qué estoy hablando? De que la educación requiere que haya maestros, que haya educadores. Si no, puede ser lo que dice el Evangelio: ciegos que guían a otros ciegos. Todavía que haya tuertos que guían a ciegos, dice uno, bueno, pues con un ojito vemos. Ajá. Pero cuando los ciegos están guiando a todos los ciegos, está muy peligroso. Entonces, cuando grita el partido de la revolución, el partido de la de revolución y el otro de la revolución democrática, que es lo que quiere la mayoría, que es lo que quieren las masas, que es lo que quiere el pueblo, pues entonces nos quedamos a pensar. Depende qué pueblo, depende dónde, cuándo, a qué horas, en qué momento. ¿Te parece que es bueno que recemos y pidamos a Dios que nos ayude? Que nos ilumine, sí. Y que tengamos conciencia de la responsabilidad social de estar presentes para ir a votar el próximo domingo, para tomar decisiones acertadas, para no hacerlo por coraje, para no hacerlo por no pensar. ¿Por qué? Porque las consecuencias pueden ser drásticas. Entonces hay que organizarnos, pensarlo y hacerlo con conciencia, con conocimiento, con reflexión. Así es, Juanito. Así que entonces vamos a votar, porque es nuestra obligación. Es un deporte, es un gusto, no, señor, es su obligación. Para poder votar, ¿por quién? Por la persona, por el partido que creemos que nos va a ayudar. ¿A qué nos va a ayudar? Pues a sacarnos de pobres, a sacarnos de ignorantes, a meternos en orden, enseñarnos a estar unidos pero organizados. ¿Y qué quiere decir organizados? Pues que busquemos un fin bueno. Panes y circenses, panes y juegos. No, espérate. Lo que necesitamos es un pueblo que esté educado. ¿Qué personaje, qué partido nos puede llevar por el camino de la educación actualmente, señora? Pero una educación no solamente de conocimientos, de tener la cabeza llena de tecnología, de tener la cultura, de que sepas decir de memoria cuáles son las capitales y cuáles. Espérate, eso no es solamente lo esencial. Es bueno, es importante, claro que sí, es importante, es bueno. Oye, pero que aprendamos a leer. Oye, pero es que ya en México saben leer todos. Espérame tantito. Una cosa es saber leer, agarrar un librito, agarrar el periódico y ver qué está diciendo ahí eso. Pero otra cosa es que nos guste la lectura. Así es. Porque la lectura nos pone en contacto con lo que pensó la gente de hace 1000 años. Los que pensaban en Egipto, lo que pensaban en Roma, lo que pensaban en Francia después. Lo que nos pone en contacto con aquellas gentes, con sus experiencias. El gusto por leer. Hace un ratito leía yo también en el Frontera que un señor escribe un articulito que ya a lo mejor ya lo perdí. Aquí está, mira. Un señor que se llama Octavio Ballesteros. Un saludo para don Octavio. Pero que puso un articulito muy interesante. Dice que el celular, o sea, tu teléfono, sea tu sirviente, no el amo. Ajá. ¿Cómo nos hace falta eso?
Y luego con letra chiquita dice aquí quién sabe qué, pero yo ya no leo eso, señora. A ver, léemelo tú. Dice, tengo que elegir mis prioridades, porque nadie puede hacerlo todo. Tengo que elegir mis prioridades porque nadie puede hacerlo todo. ¿Te parece buena la reflexión? Muy buena, Juanito, pues sí. Así que los celulares, ya aprendí a ver los WhatsApp que nos mandan, señor. Y el Face, Pero ¿verdad? que nos mandan por Facebook y todo eso, cosas interesantes. Ajá. De veras que ya aprendí y estoy tratando de verlo, pero lo malo es que si nos sentamos en algún lugar a comer, a tomar un cafecito y lo que sea, Ajá. y todo el mundo saca su celular, Ujú. ya ni siquiera levanta la cara para que no lo interrumpa el mesero que le dice, oiga, ¿qué ¿Qué le puedo ofrecer? le puedo ofrecer? Ajá. Espéreme, no me moleste ahorita, porque mira nada más, estoy con mi celular. Llegó el momento en que la tecnología nos esclaviza. Por eso necesitamos a un personaje en México que con su partido nos eduque, nos reeduque, porque es necesaria una reeducación. Es cierto que necesitamos una reeducación en el pueblo, la reforma educativa. No, se oye muy bonito, pero ¿quién le va a poner el cascabel al gato? Hay que enseñarles a los niños inglés. Pues a todo dar. Fíjate que en Japón, ¿te acuerdas, señora, que me platicaste? Ajá. ¿Cómo es el asunto? A ver, platícamelo otra vez. Pues que le dieron un viraje a la educación en cuanto a que ahorita están trabajando los niños a base de proyectos, no a base de materias. Y están involucrando toda la información a través de un proyecto. Es decir, por poner un ejemplo, los niños hablan de los egipcios y entonces ven cómo era la hidrografía, cómo era la geografía, en dónde estaban ubicados, con qué pueblos estaban relacionados, qué idioma hablaban, cómo se alimentaban, cómo sembraban, cómo cultivaban, qué función tiene el río Nilo, cómo se transportaban. O sea, hacen todo un estudio sobre un tema y entonces los niños se van involucrando. Y la idea es hacer japonesitos de clase mundial, o sea, que un niño se pueda parar en África, se pueda parar en América, se pueda parar en Oceanía, en Australia, donde él quiera, y el niño esté al nivel mundial, ¿sí? Y tampoco llenarlo de muchas materias. Y también es forzoso, es obligatorio manejar mínimo 3 idiomas, el idioma materno más otros 2, ¿sí? Para que los niños puedan desenvolverse en diferentes lugares. En Europa es muy común que los niños hablen varios idiomas, porque a una distancia muy corta, si estás, no sé, que hablabas tú de Turín, sales unos cuantos kilómetros, pues ya tienes que hablar en italiano, digo, no en italiano, en francés, ¿sí? Y te vas a Suiza, y ahí en Suiza unos hablan alemán, otros hablan francés, y otros hablan, ¿qué otra cosa? Son 3 idiomas. Italiano, francés, alemán. Entonces, pues, a fuerzas tienen que hablarlo. O su mamá es rusa y su papá es alemán, y entonces los niños forzosamente hablan esos 2 idiomas, más el idioma del lugar en donde viven. Pero aquí en México, por ejemplo, aquí en Tijuana, a pesar de que estamos en la frontera, no todos los niños manejan el inglés. Entonces sí es importante que tengamos varios idiomas de referencia, porque además se nos amplía un horizonte, conocemos otras culturas, conocemos otras formas de ver la vida, conocemos la historia de otros pueblos. Entonces se les están inculcando mucho el trabajar en equipo, trabajar en temas que abarquen toda la gama, y además que manejen la informática, o sea, que sean capaces de meterse en internet, de hacer una investigación, de publicarla, de manejar las distintas técnicas de la información,
y son niños que se van a desenvolver como peces en el agua. Esa es la idea de la cultura japonesa. Además, ellos inculcan en los niños hábitos básicos como la limpieza. Aquí nosotros ponemos en la escuela a un niño a limpiar y la mamá hasta puede venir a reclamar que ella está pagando para que el niño estudie, no para que limpie. Y sin embargo, en Japón es parte del horario de los niños. Un día le toca a Juanito, otro día a Lupita, otro día a Teresita y otro día no sé a quién. Y los niños hacen el aseo de sus propios salones. Ay, mira qué simpáticos, se están ahorrando a los de limpieza. No, señor. La idea no es ahorrarse a los de limpieza. La idea es que los niños aprendan a que tienen que trabajar en un lugar limpio y que es responsabilidad de ellos conservarlo limpio y cuidarlo, porque un día te va a tocar a ti limpiar. Entonces, es otra educación. Por ejemplo, alguien platicaba que si llegan a un estacionamiento, normalmente se estacionan los que llegan primero, se estacionan un poco más lejos, para dejar el espacio a que los que llegan después ya no tengan que caminar tanto. Aquí nosotros hacemos al revés. El que llega primero se estaciona enfrente de la puerta de la escuela. ¿Por qué? Pues porque llegó primero. Hasta hay un adagio romano que dice primero en tiempo, primero en derecho, ¿verdad? Así es. Pero es cierto que tiene el derecho, pero tiene la cortesía de dejar pasar. Aquí, por ejemplo, hay mucha civilidad en cuanto al tráfico en las calles. Aquí la gente se para en las esquinas para ceder el paso. En otras ciudades, de cuyo nombre no quiero acordarme, no, que no voy a decir los nombres, pero la gente al contrario, están casi pisándose los talones y no empujan con el carro por temor a darle un golpe, pero a ver, imagínate que estás en la glorieta de, ¿cuál te gusta, Juanito? Una glorieta de alguna ciudad grande, donde está el Ángel de la Independencia, pues tienes que pasar, pero con muchísimo cuidado, porque te llegan de todos lados, ¿no? Entonces, ese es el tipo de cultura. Los japoneses son muy respetuosos, muy honestos, muy trabajadores. Ellos cuando quieren hacer una huelga, en lugar de irse a su casa y a descansar y poner una bandera y decir, como estamos en huelga no vamos a trabajar, trabajan el doble o el triple. Y así están demostrando ellos que están inconformes con la situación. Igualito que aquí, ¿verdad, Juanita? No, por favor. Pasaron el otro día, a propósito del Mundial, pasaron una información de que los japoneses, el día que ganaron el juego, se pusieron a recoger la basura en el estadio. Entonces, fíjate qué diferencia, pues. No, y se pusieron a recoger la basura de los mexicanos. Ahí están. Bueno, yo ya no digo de quién, pero, sí, pero recogieron la basura. Lo bueno, Juanito, fíjate, eso es educativo, porque en días pasados los mexicanos estuvieron recogiendo también la basura en el estadio. O sea, como que aprendimos algo. Entonces, sí, acuérdate que la palabra convence, pero el ejemplo arrastra. Acuérdate de un niño, que no digo de quién era nieto, Ajá. pero que le dijo a su abuelito, abuelito, esos señores son malos, ¿verdad? ¿Cuáles, hijo? Esos que están recogiendo la basura. ¿Por qué? Pues porque los castigaron. ¿Por qué? Porque en la escuela, como te portaste mal, vas a recoger los papeles. Ajá. Entonces es un castigo andar recogiendo basura. Sí, lo ven como que los que se portan mal. Ajá. ¿Verdad? Y entonces ven a la gente que recoge basura como alguien malo. Uh-huh. Pero en fin, ¿qué queríamos decir hoy? Sensibilizarnos hoy. A propósito de que si ganamos, hacemos destrozos. A propósito de que hay muchas formas de gobierno. Hay un gobierno que es autoritario, dictatorial, y lo que diga el jefe, eso se cumple. Y ese puede ser un jefe tipo Hitler, y puede ser un jefe de un pueblito, que cuidado, porque es el caudillo. Pero también decíamos, la aristocracia, los más buenos, los mejores, los más buenos y los mejores ¿en qué? Y luego el otro, déjalos hacer, laissez-faire, la anarquía, aleluya, aleluya, cada quien que haga lo que se le dé la gana. Pues tampoco. Juntos, unidos, pero organizados. Y el otro que sale con que la democracia,
Y decíamos, espérate, la democracia es que vamos a hacer lo que la mayoría diga. De acuerdo, esa es la forma de organizarnos, siempre y cuando la mayoría sea gente pensante, la mayoría sea gente pues formada, educada. Acuérdate lo que acabas de decir ahorita de los japoneses, señora. Ajá. Esos verdaderamente están aprendiendo a ser demócratas. Ajá. Porque van a aprender lo que la mayoría diga, pero van a pensar qué cosa es lo bueno, qué es lo que se tiene que hacer. Y finalmente yo quiero aterrizar con un pensamiento, que es un pensamiento educativo también. Fíjate que mucha gente, muchos muchachos sobre todo, no hacen lo bueno o no hacen lo malo por miedo al castigo, pero no porque estén convencidos. Si yo, por ejemplo, tengo una basura aquí, la tiro al suelo, ¿pero por qué? Porque nadie me dice nada, nadie me castiga, nadie me reclama, y entonces tengo una moral, una ética del qué dirán. ¿Qué me va a pasar? ¿Qué dirán? Y mucha gente, desgraciadamente, que está en las cárceles, está pensando, estoy aquí porque la regué. La próxima vez voy a fijarme en esto y en esto para poder robar, pero sin que me vean. En fin, una moral relativa a las circunstancias, pero también una moral de que no me cachen. La moral de la cachada. Me cachan, qué mal. No me cacharon, qué bueno. Mira nada más qué buena forma, señora, de estar educado. La moral de que me cachen. La moral de que me vean o no me vean. Eso, pues no es tener principios. Principios es tener una causa por la que yo hago las cosas. Y ahora en la reforma educativa, señora, Ajá. espero que la hagan como Dios manda. Ya están empezando haciendo cosas interesantes, metiendo metodología para que los bebés se socialicen, Ajá. que ya no uno muerda al otro y cosas así, ¿verdad? Así es. Pero luego para que empiecen a correr, a ejercitarse, a saber que lo hacen por salud, a saber tomar agua en lugar de sodas, en fin, el físico lo van cultivando. Así como por otro lado, la ala del pájaro, están aprendiendo a que 1 más 1 son 2. Entonces los contenidos académicos por un lado y la forma de vivir con valores, porque valores, ¿qué quiere decir? Pues es forma de vivir, es conducta, del otro lado. Entonces esa educación es maravillosa. Nada más que hay una frase bien sabrosa. ¿Y quién le va a poner el cascabel al gato? ¿Qué cree, señora, que tenemos que encontrar gentes que hablen inglés, no solo, que sepan enseñar el inglés? Vamos a buscar gentes que sepan hablar japonés o coreano o chino, yo no sé qué, sí, pero que sepan enseñarlo. Claro, claro. Así también tenemos que luchar y luchar porque haya educación, para que gente educada, no solamente gente educada, gente que sepa educar. Así es. ¿A quién? ¿A los bebés? También, desde luego. A los niños, claro. A los adolescentes, persínate, claro que sí. A los jóvenes, a los adultos, que nos eduquen como Dios manda. ¿Por qué hago las cosas? Porque tengo una finalidad, porque tengo una espiritualidad, porque tengo una filosofía
que es precisamente el por qué, el cuándo, el cómo, el a qué horas. Pero ya hablaremos de eso dentro de unos días porque el tiempo se nos está acabando. Enfoquémonos mejor en esta cultura japonesa, en estas 5 materias que ellos están implementando, en este 0 tareas, 0 materias de relleno, 0 perder el tiempo, porque ellos están inculcando las matemáticas, la lectura, la computación, los idiomas y el civismo. Son las 5 materias que llevan los niños japoneses. Y ellos están trabajando con mucho entusiasmo. Los niños deben de leer 52 libros al año. Nosotros aquí en México el promedio de lectura es de un libro y medio. Entonces imagínate, entre 52 y un libro. Y eso la gente culta. Así es, así es. Entonces sí tenemos que fomentar mucho estas materias, estos estilos, estas formas de enseñanza. Pero sobre todo yo creo, Juanito, que tenemos que estar conscientes que mientras nosotros tiremos la basura, mientras hagamos desorden en la calle, mientras nos estacionemos fuera de las áreas, mientras no cuidemos la naturaleza, mientras estemos discutiendo y peleando delante de los niños, mientras estemos haciendo válida la ley del más fuerte, pues así aunque haya un gobierno el que sea, no vamos a mejorar. El mejoramiento tiene que venir de adentro, de cada uno de los mexicanos, de cada uno de nosotros, que nos preocupemos por superarnos. Somos un país que es riquísimo en recursos naturales. Tenemos agua, tenemos litorales, tenemos mares, tenemos montañas, tenemos una variedad de alimentos, una riqueza de alimentos, una riqueza cultural enorme. Entonces, ¿qué nos falta? Lo que nos falta nada más, como dices tú, es organizarnos, aprender a respetar, ser honestos, no ser, ahora sí que hacer las cosas a la mala, sino ser honestos y recordar que todo lo que hacemos tiene una vez de vuelta. O sea, hay que dar para recibir, hay que trabajar con entusiasmo por los demás para que las cosas funcionen mejor. Juanito, pues no sé si tú quieras agregar algo pues antes sí, de quisiera terminar. Decir tanta cosa. Ajá. Nada más que quisiera que el viento no se lleve mis palabras. Ajá. Acuérdate de San Juan Bautista. San Juan Bautista vino a predicar con su ejemplo, con su palabra, Ajá. a preparar los caminos del Señor, a preparar la venida de Jesús. Uh-huh. Y hasta lo bautizó, pero cuando Jesús dijo que lo bautizaran, San Juan Bautista se negó. Sí. No, hombre, dice, yo no soy capaz de amarrarte ni siquiera las sandalias. Ajá. Y entonces, ¿qué es eso del bautismo? ¿Qué es eso? ¿Para qué sirve? Pues entonces ya hablaremos dentro de 8 días. Muy bien, Juanito, pues con estas reflexiones terminamos el programa del día de hoy. Los invitamos a que continúen en la programación de Monte María Radio, recordando el lema Dios es amor y te ama. ¿Cuál es el partido por el que vas a votar, señora? Pues es el voto es secreto, Juanito. El asunto está en que votes por el que nos va a educar. Perfecto, ok. ¿Sí? Muy bien. Pues que tengan una excelente semana, que Dios los bendiga y aquí nos veremos dentro de 8 días en el programa Conviva. Gracias por su preferencia. Que tengan un excelente día. Hoy hasta aquí ha llegado nuestro programa. Recuerda, haz el bien y hazlo bien. Caminante no hay camino, se hace camino al andar, golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso.